Nadie en el Queens de 1978 dormía tranquilo, pero en el Roberts Lounge el silencio era de otra categoría. Era un silencio denso, de esos que se te pegan a la nuca como el frío de un cañón de acero. Eran exactamente las 2:43 de la madrugada del 11 de diciembre. Hacía un frío que cortaba la respiración, de esos que te obligan a encoger los hombros bajo el abrigo, y dentro de aquel garito el ambiente no era mucho mejor. El aire estaba saturado de humo de tabaco rancio y ese olor metálico a moneda sucia que solo tienen los sitios donde se mueve mucho dinero negro. En el centro de todo, sentado como si el mundo fuera su salón privado, estaba Jimmy Burke. Le llamaban el caballero, pero de amable no tenía nada cuando se trataba de su pasta. Aquella noche, Jimmy sonreía mientras pasaba los dedos por un fajo de billetes de $100, pero si le mirabas a los ojos, veías algo que te helaba la sangre. Sus ojos eran dos pozos de hielo que no parpadeaban. Ellos no lo sabían aún, pero esa sonrisa era el comienzo del fin. Lo que iba a ocurrir en los próximos minutos, una simple humillación pública, iba a ser el primer clavo en el ataúd de la banda más poderosa de Nueva York. Jimmy Burke no era un tipo cualquiera. A sus 40 y tantos años tenía esa estampa de hombre que ha visto demasiado y que no le teme a nada porque él es el miedo. Tenía una rutina grabada a fuego. Llegaba al bar, pedía su whisky y esperaba a que el mundo girara a su alrededor. Vivía con una ficha humana que asustaría al más pintado. No era un hombre de familia tradicional. Su verdadera familia eran los Lucchese y su protector era Paul Vario, un capo de los de antes, de los que no hablaban por teléfono y mandaban mensajes con la mirada. Jimmy tenía dinero para comprar medio Brooklyn, pero vivía para la adrenalina del robo. Su mayor orgullo era su banda, un grupo de tíos que harían cualquier cosa por él, especialmente su protegido, Henry Hill, y el volátil Tommy DeSimone. Henry era el que observaba, el que mantenía la calma, mientras que Tommy era una bomba de relojería que podía estallar si le mirabas mal el corte de pelo. Juntos formaban una maquinaria perfecta, o al menos eso creían hasta que la arrogancia empezó a nublarles el juicio. El Roberts Lounge era su castillo, un lugar de paredes desconchadas y música de Sinatra de fondo que servía para camuflar las conversaciones que nadie debía oír. Allí, el respeto no se pedía, se daba por hecho. Si Jimmy entraba, te levantabas. Si Jimmy hablaba, te callabas. Era una jerarquía del terror disfrazada de camaradería. Pero esa noche, la normalidad se sentía extraña. Había algo en el aire, una vibración eléctrica que te decía que el equilibrio se estaba rompiendo. La gente bebía más rápido de lo habitual, y las risas sonaban forzadas, como si todos supieran que estaban pisando hielo fino. Por cierto, antes de que la tensión rompa el termómetro, me gustaría saber una cosa. ¿Desde qué rincón de España o del mundo estáis siguiendo este caso? ¿Estáis en Madrid, en Sevilla, o quizás escuchando esto desde algún lugar de América? Dejadme vuestro nombre y vuestra ciudad en los comentarios, porque lo que viene ahora os va a demostrar que el exceso de confianza es el peor enemigo de un criminal. El problema empezó con Richard Eaton. Richard era un estafador, un tipo que se creía más listo de lo que realmente era. Se movía en los márgenes, intentando sacar tajada de los negocios de Jimmy sin entender que con el caballero no se juega. Eaton entró en el bar con esa chulería de quien cree que tiene una carta ganadora bajo la manga. Se acercó a la mesa de Jimmy mientras éste discutía los detalles del robo de Lufthansa. El golpe del siglo. $6 millones en efectivo y joyas que acababan de volar desde el aeropuerto JFK. Era una cantidad de pasta que te permitía retirarte 3 veces, pero Jimmy estaba paranoico. No quería que nadie supiera quién tenía el botín. Y entonces, Eaton cometió el error de su vida. Reclamó una deuda de forma pública, delante de Henry, de Tommy y de otros asociados que apenas podían contener el aliento. Jimmy dejó de contar el dinero. El silencio que siguió fue tan pesado que podías oír el goteo de un grifo en el baño del fondo. Miró a Richard Eaton de arriba abajo, como quien mira una mancha de barro en sus zapatos caros. No gritó, no se levantó. Simplemente soltó una carcajada seca que no llegó a sus ojos.
Lo que siguió fue una lección de humillación pura. Jimmy empezó a burlarse de Eaton, de su ropa, de su familia, de su incapacidad para hacer un curro derecho. Le llamó muerto de hambre delante de todos, le hizo pedir perdón de rodillas por haber interrumpido la reunión y finalmente le escupió en la cara antes de lanzarle un billete de $5 al suelo, diciéndole que eso era todo lo que valía su vida. Eaton, con la cara roja de vergüenza y los ojos llenos de una rabia contenida, recogió el billete y se marchó sin decir palabra. Henry Hill, que lo veía todo desde la barra, sintió un escalofrío. Conocía a Jimmy mejor que nadie y sabía que cuando humillaba a alguien así, no era por diversión, sino por puro control. Pero Henry también sabía algo que Jimmy parecía haber olvidado. Un hombre humillado es un hombre peligroso porque ya no tiene nada que perder, ni siquiera el honor. Richard Eaton no era un peso pesado, pero conocía secretos. Sabía dónde se escondían algunos de los camiones robados y conocía los nombres de los contactos en el aeropuerto. Al humillarle de esa manera, Jimmy no solo se ganó un enemigo, sino que puso una diana en su propia espalda. La banda de los Lucchese se creía intocable tras el éxito de Lufthansa, pero esa noche, entre el humo y el alcohol, se sembró la semilla de la traición. El ambiente en el Roberts Lounge cambió drásticamente después de que Eaton cruzara la puerta de salida. Tommy De Simone soltó una broma pesada sobre el olor a miedo que había dejado el estafador, y todos rieron para complacer a Jimmy, pero las miradas entre ellos eran de sospecha. Aquella noche, mientras las risas forzadas resonaban en el Roberts Lounge, el verdadero poder no era el dinero que se había esfumado de las manos de Eaton, sino el que emanaba de Jimmy Burke. No era un hombre hecho, un made man en el estricto sentido de la mafia italiana, porque sus raíces irlandesas le negaban ese privilegio sagrado. Pero Jimmy, con su astucia y una brutalidad que helaba la sangre, había forjado su propio reino en Queens. Su banda, una mezcla heterogénea de tipos duros y leales, operaba bajo la bendición tácita y a menudo explícita de Paul Vario, el capo de la familia Lucchese. Vario era el padrino, el que permitía a Jimmy moverse y prosperar en un mundo que, de otro modo, le habría escupido. A sus 40 y tantos, Jimmy era una paradoja andante. Para los camareros del Roberts Lounge, para los vecinos del barrio que veían su coche aparcado en la misma acera cada día, era Jimmy el caballero, un hombre que dejaba billetes de $100 como propina, que nunca se olvidaba de un cumpleaños, que siempre tenía una palabra amable para el que se lo merecía. Pero esa misma mano que repartía generosidad, esa misma sonrisa carismática, podía transformarse en un instante. Bajo esa fachada de bonomía, latía un corazón de psicópata, capaz de ordenar un asesinato por una deuda de apenas unos cientos de euros, por una falta de respeto o, como acababa de ocurrir con Eaton, por un simple desafío a su autoridad. Era el Jimmy que Henry Hill conocía demasiado bien, el que una tarde de 1974 había estrangulado a un hombre hasta la muerte con sus propias manos en la trastienda de un bar por una disputa sobre una partida de cartas. Nadie se atrevía a contradecir a Jimmy. Su palabra era ley, su mirada una sentencia, y su temperamento, una bomba de relojería que detonaba sin previo aviso, dejando un rastro de cadáveres y miedo. El Queens de finales de los 70 era un polvorín, una Nueva York al borde del colapso, donde la basura se acumulaba en las calles y la delincuencia era la moneda de cambio. Pero en ese caos, Jimmy Burke se movía como pez en el agua, un depredador en su hábitat natural. El aeropuerto JFK, a pocos kilómetros de allí, no era solo una puerta al mundo, sino el cajero automático personal de la familia Lucchese y, por extensión, de Jimmy. Desde el tráfico de drogas hasta el contrabando de cigarrillos, pasando por los robos a mano armada de cargamentos valiosos, el JFK era una mina de oro. Las maletas desaparecían, los envíos de carga se evaporaban y el dinero fluía como un río subterráneo hacia los bolsillos de la mafia. Y Jimmy, con su red de informantes, su control férreo sobre los trabajadores del aeropuerto y su absoluta falta de escrúpulos, era el principal arquitecto de ese saqueo.
Había orquestado golpes que se convertirían en leyenda. El último de ellos, el robo de Lufthansa, el más grande en la historia de Estados Unidos hasta ese momento, había cimentado su estatus. Pero con el éxito venía la arrogancia, y con la arrogancia, la ceguera. Jimmy se creía intocable. La humillación pública de Richard Eaton no fue solo un acto de poder, sino una declaración, una advertencia para todos los que osaran desafiarle. Lo que Jimmy no entendía o no quería entender era que en ese submundo de lealtades líquidas y traiciones silenciosas, el respeto era un bien más valioso que cualquier cargamento de lingotes. Y el respeto, una vez roto, era imposible de restaurar. Las reglas no escritas del AMPA eran claras. Podías robar, podías matar, pero no podías humillar a un hombre hasta el punto de la deshonra sin esperar una represalia. El aire en el Roberts Lounge, denso de humo de cigarrillos y whisky barato, se había vuelto pesado, cargado de una electricidad silenciosa. Tommy DeSimone, siempre el más impulsivo, el más propenso a la violencia gratuita, había intentado aligerar el ambiente con sus bromas crueles, pero ni siquiera él podía disipar la tensión que flotaba entre los hombres. Henry lo notaba, veía las miradas furtivas, los gestos nerviosos. La semilla de la traición, sembrada en el momento en que Jimmy Burke decidió que su ego valía más que la dignidad de un hombre, empezaba a germinar. Y aunque el robo de Lufthansa había llenado sus bolsillos de millones de dólares, la victoria se sentía hueca, contaminada por un presagio oscuro. La ambición desmedida de Jimmy, su creciente paranoia y su desprecio por las consecuencias lo estaban llevando por un camino sin retorno, un camino donde la lealtad se compraba con miedo y se perdía con un solo mal paso. Los hombres que le rodeaban, sus supuestos aliados, eran lobos disfrazados de ovejas, esperando el momento oportuno para morder. Y Jimmy, cegado por el poder y la creencia de su propia invencibilidad, estaba a punto de descubrir que el rey de Queens, el que dictaba las normas, el que decidía quién vivía y quién moría, era en realidad un rey sin corona, cuyo trono se tambaleaba sobre cimientos de arena. Su imperio, construido sobre la violencia y el miedo, estaba a punto de desmoronarse, y la caída sería tan brutal como su ascenso. La oscuridad que se cernía sobre Queens aquel invierno de 1978 no era solo la de la noche. Era una sombra que Jimmy Burke había tejido con cada acto de violencia, con cada susurro de miedo. Su reinado, forjado en el acero de la intimidación, se sostenía en un equilibrio precario que él mismo estaba a punto de romper, sin saberlo. El Roberts Lounge, su feudo, su guarida, se convirtió esa noche en el escenario de una fatalidad silenciosa, una que se cocinaba a fuego lento entre el humo de los cigarrillos y el tintineo de los vasos. En la trastienda, un espacio normalmente reservado para partidas de póker y tratos discretos, se había convocado una reunión crucial. La fecha era el 23 de diciembre, apenas unos días después del golpe en el JFK, y el aire era denso con la expectativa de una fortuna recién adquirida. A las 21:17, los hombres de Jimmy se habían congregado. Estaban Tommy DeSimone con su mirada inquieta y una sonrisa que podía volverse un gruñido en un instante. Henry Hill, observador, siempre calculando, siempre a la sombra de Jimmy, y otros tantos asociados de menor rango, todos con la misma sed de dinero y el mismo miedo en los ojos. La mesa de formica, pulcra pero desgastada por 1000 historias, era el centro de un universo donde la lealtad se compraba y vendía más rápido que cualquier mercancía. Entre ellos, con una postura que intentaba proyectar confianza, estaba Richard Eaton, un estafador de poca monta pero con suficientes contactos para ser útil. Eaton había participado en la logística del golpe de Lufthansa, aunque su papel había sido secundario, más bien una pieza de engranaje que un motor. Ahora esperaba su parte, su trozo del pastel de casi $6 millones que habían desaparecido del aeropuerto JFK. Se frotó las manos, quizás por el frío que se colaba por la puerta trasera, o quizás por el sudor frío que le recorría la espalda. Jimmy Burke entró en la sala sin hacer ruido, casi deslizando su figura corpulenta. No había necesidad de gritos ni aspavientos.
Su sola presencia llenaba el espacio, congelando las conversaciones y disipando cualquier atisbo de camaradería. Vestía una camisa de seda abierta en el cuello y un traje oscuro que parecía hecho a medida para ocultar cada músculo. Sus ojos, pequeños y penetrantes, escudriñaban cada rostro, buscando la menor señal de desafío. Eran las 21:25. «Bueno, muchachos», comenzó Jimmy. Su voz era un murmullo grave que, sin embargo, resonaba en cada rincón de la sala. No era una pregunta, era una declaración. «Tenemos un pequeño asunto que resolver. El reparto de la tarta, ¿verdad?» Una risa forzada recorrió la sala, una risa que nadie se atrevía a prolongar. Jimmy se sentó a la cabecera de la mesa, encendiendo un cigarrillo con parsimonia, el humo azulado flotando como un presagio. Cuando llegó el turno de Richard Eaton, la atmósfera se tensó aún más. Jimmy le miró fijamente, con una expresión que no revelaba nada. «Richard», dijo, alargando el nombre con un tono que no presagiaba nada bueno. «Parece que te has creído más de lo que eres. ¿Recuerdas aquel pequeño percance de hace unos meses? Aquella vez que te pasaste de listo, intentando llevarte un pico de más de un cargamento de tabaco. ¿Creías que se me había olvidado?» Eaton palideció. Intentó balbucear una excusa, algo sobre un malentendido, pero Jimmy le cortó en seco con un gesto de la mano. «Escúchame bien, Richard. En esta mesa, la palabra de Jimmy Burke es ley. Y tú, chico, me faltaste al respeto. No solo a mí, sino a todos los que sudamos la camiseta para que esto funcione». La humillación era pública, brutal, y cada palabra de Jimmy era un golpe seco. Henry Hill desvió la mirada, sintiendo el escalofrío que recorría la sala. Tommy DeSimone, por su parte, disfrutaba del espectáculo, una sonrisa cruel asomando en sus labios. «Así que, ¿tu parte? ¿Tu parte justa?» Jimmy se rió, una risa seca y sin humor. «Tu parte es que te dejo seguir respirando. Eso es lo que te llevas de esta mesa. 0. Ni un solo euro de este golpe, ¿entendido?» La palabra euro sonó extraña en ese contexto, pero la intención era clara. La cantidad, el valor, era irrelevante. Lo importante era la negación absoluta. Eaton se encogió. Sus ojos se movieron desesperadamente entre los rostros de los presentes, buscando una pizca de apoyo, de compasión. No encontró nada. Solo miradas bajas, indiferencia o, en el caso de Tommy, una satisfacción mal disimulada. La ley de la calle era implacable. Nadie intercedía por un hombre cuando el capo decidía humillarlo. Hacerlo era invitar a la misma suerte. La voz de Jimmy volvió a sonar, más fría, más cortante. «Ahora levántate y pídenos perdón por haber interrumpido esta reunión con tu insignificante presencia. Pide perdón por tu falta de respeto. Hazlo ahora». La sangre abandonó el rostro de Richard Eaton. Se puso de pie con dificultad, sus piernas temblaban. Sus ojos, llenos de una mezcla de rabia y terror, se fijaron en Jimmy. «Lo siento», murmuró con la voz apenas audible. «Siento haberte faltado al respeto, Jimmy, y a vosotros, caballeros, no volverá a ocurrir». Las palabras se sentían vacías, huecas, pero el rito de la humillación se había completado. Jimmy se limitó a hacer un gesto con la cabeza, una señal de que el asunto estaba zanjado. Eaton salió de la trastienda a las 21:38, su dignidad hecha pedazos, su utilidad como hombre de la banda aniquilada. Lo que Jimmy Burke no entendió esa noche, envuelto en su propia arrogancia, es que había cometido un error de cálculo fatal. En el mundo en el que se movía, una bala podía acabar con un enemigo, pero una humillación pública podía crear un traidor. Había destruido a Richard Eaton frente a todos, le había quitado su honor, y con ello, su razón para permanecer leal. El desprecio de Jimmy sembró una semilla de venganza, una que germinaría en la oscuridad y que con el tiempo le pasaría una factura mucho más cara que cualquier botín robado. Porque un hombre sin nada que perder es el más peligroso de los enemigos, y Jimmy acababa de crear uno. El aire en el Roberts Lounge se había vuelto denso, cargado no solo con el humo del tabaco y el olor a cerveza rancia, sino con un miedo palpable que se pegaba a la piel. Jimmy Burke
había humillado a Richard Eaton, un hombre que, hasta ese instante, había sido un eslabón fiable, aunque menor, en su cadena. No era solo la paliza, fue el desprecio público, la aniquilación de su dignidad frente a todos los presentes. Era un mensaje claro. Nadie estaba a salvo de los caprichos de Jimmy, ni siquiera los que le habían servido durante años. Aquel acto, brutal y calculado, era un golpe no solo para Eaton, sino para el código no escrito de la calle. Se suponía que había un respeto, una jerarquía, un entendimiento, pero Jimmy, con su sonrisa helada y sus ojos de depredador, acababa de demostrar que esas reglas eran fluidas, que podían romperse con la misma facilidad con la que se rompía una promesa. La lealtad, en ese círculo, era una moneda de cambio, y Jimmy acababa de devaluarla para todos. Henry Hill, observando desde un rincón, sintió un escalofrío. No era la primera vez que veía a Jimmy irse de las manos, pero esta vez era diferente. Eaton no era un extraño, era un socio. ¿Qué pasaría con el resto? ¿Con él mismo? La pregunta flotaba en el ambiente, una nube tóxica que cada uno de los presentes inhalaba sin querer. Si Jimmy podía descartar a un aliado de años por un pequeño desliz con la pasta, ¿quién sería el siguiente en caer en desgracia? La semilla de la paranoia había sido plantada. Cada mirada, cada silencio, cada risa forzada a partir de entonces llevaría un matiz de sospecha. Los hombres de Jimmy, acostumbrados a moverse con una confianza brutal, ahora sentían un nudo en el estómago. La lealtad se basaba en el miedo, sí, pero también en la idea de que, si jugabas bien tus cartas, estabas protegido. Jimmy había desmantelado esa ilusión con un par de golpes y una mirada de hielo. Richard Eaton, por su parte, no había desaparecido. Se había esfumado de la vista, sí, pero su resentimiento ardía con la fuerza de un volcán. La humillación pública era algo que un hombre como él no podía olvidar ni perdonar. La venganza no era una opción, era una necesidad, una cicatriz en el alma que solo podía curarse con la sangre de quien la había infligido. Pero Eaton era un estafador, no un sicario. Su venganza sería más sutil, más corrosiva. Mientras tanto, en las oficinas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, al otro lado del Atlántico y, por supuesto, en los despachos del FBI en Estados Unidos, los expedientes sobre la familia Lucchese y sus asociados crecían. No era un interés repentino. Llevaban años observando, reuniendo piezas del puzzle. Pero los últimos movimientos, el golpe de Lufthansa, la ostentación de Jimmy, habían encendido todas las alarmas. Los agentes, con sus trajes grises y su paciencia infinita, empezaban a notar una fisura en el muro de silencio que rodeaba a Burke. Pequeños detalles, casi imperceptibles, comenzaron a filtrarse. Un chivatazo anónimo sobre un descontento. Un soplo sobre una reunión tensa en un bar de barrio. Un hombre que antes habría guardado silencio absoluto, ahora, con el miedo a Jimmy carcomiéndole el alma, hablaba. No abiertamente, no aún, pero las palabras viajaban, como el viento que arrastra las hojas secas por las calles de un barrio cualquiera en Madrid, hasta los oídos adecuados. La mentalidad de nosotros contra el mundo, que había cimentado el poder de Burke, estaba empezando a resquebrajarse. La gente no sentía que Jimmy los protegiera, sentía que los usaba. Y si podía ser usado y luego descartado como un trapo viejo, ¿cuál era el incentivo para seguir en la línea? La desconfianza era un veneno lento, y Jimmy lo había administrado él mismo con sus propias manos. Los agentes de inteligencia, con sus métodos discretos y su red de informantes, no tardaron en percibir el cambio. El miedo a Jimmy seguía siendo enorme, pero ahora competía con otro miedo, el de ser el siguiente, y entre esos dos miedos, la posibilidad de colaborar, de buscar una salida, empezaba a parecer menos descabellada para algunos. Un hombre acorralado, humillado y sin nada que perder, es el arma más peligrosa. Y Jimmy, en su arrogancia, había creado no solo uno, sino un puñado de ellos. La traición, como una enfermedad contagiosa, se gestaba en la oscuridad. No era una traición de honor o de principios, era una traición de supervivencia. Cada uno de los hombres que había presenciado la humillación de Eaton
Se preguntaba si sería capaz de sobrevivir al siguiente capricho de Jimmy. Y en esa pregunta nacía la semilla de una colaboración impensable, una que prometía desmantelar el imperio de Jimmy desde dentro, ladrillo a ladrillo, hasta que no quedara nada. La factura de la arrogancia de Jimmy estaba a punto de llegar, y sería mucho más alta de lo que jamás hubiera imaginado. La oscuridad que engullía el Queens de 1978 no era solo la de la noche. Era un velo que ocultaba los crímenes más audaces, las traiciones más crueles. La factura de la arrogancia de Jimmy Burke, la que había humillado a Richard Eaton frente a sus propios hombres, estaba a punto de llegar. Y sería mucho más alta de lo que jamás hubiera imaginado. El botín del robo a Lufthansa, aquel golpe maestro que había vaciado las bóvedas del aeropuerto JFK de 5. 8 millones de dólares en efectivo y joyas no trajo la euforia esperada. En lugar de ello, la riqueza se convirtió en un veneno lento, un catalizador para la paranoia de Jimmy "The Gent" Burke. El dinero, apilado en sacos de lona, no era una bendición. Era una sentencia de muerte que flotaba en el aire, densa como el humo en el Roberts Lounge. Jimmy, siempre carismático y violento, se transformó. Cada sombra, cada susurro, se convirtió en una amenaza. Los ojos le brillaban con una fiebre incesante. No dormía. Pasaba las noches contando los billetes, revisando las joyas, convencido de que cada uno de sus cómplices, cada hombre que conocía la magnitud de aquel golpe, era un traidor en potencia. La idea de compartir la riqueza se desvaneció, reemplazada por una lógica brutal. La única forma de garantizar su silencio era eliminarlos, uno a uno. El primero en desaparecer fue Stax Edwards, el hombre que debía deshacerse de la furgoneta del robo, pero que, en un descuido fatal, la dejó aparcada en un lugar equivocado. Su cuerpo, según los rumores que corrían por las calles de Brooklyn y Queens, nunca se encontró. Después Martin Krugman, el soplón que había dado el chivatazo inicial del golpe, fue estrangulado con una cuerda de piano por Tommy DeSimone, el ejecutor volátil de la banda. Su cadáver apareció en un camión de basura irreconocible. La lista crecía cada día. Joe Manry y Robert McMahon, dos de los implicados directos en el atraco, fueron encontrados en un frigorífico de carne en el Bronx, con heridas de bala que contaban una historia de terror y desesperación. Sus ojos, fijos en el vacío, parecían preguntar por qué. La atmósfera en el Roberts Lounge, antes un nido de conspiraciones y risas forzadas, se tornó gélida, mortal. Ya nadie brindaba por el éxito. Se brindaba por el silencio de los muertos. Henry Hill, el protegido de Jimmy, observaba la espiral de locura con un nudo en el estómago. Había visto a Jimmy matar antes, pero esto era diferente. No era la violencia calculada de un capo, sino la furia descontrolada de un depredador acorralado. El dinero, ese tesoro que prometía libertad, estaba devorando a Jimmy desde dentro, y con él a todo su mundo. La traición de Eaton, que Jimmy había percibido tarde, se había convertido en una profecía autocumplida. Jimmy estaba traicionando a todos antes de que tuvieran la oportunidad de traicionarle a él. Henry sabía que su propio tiempo se agotaba. Cada llamada telefónica, cada mirada de Jimmy, era un recordatorio de que él era el siguiente en la lista. La paranoia de Burke no conocía límites, y su lealtad, una vez su mayor activo, se había vuelto su mayor pasivo. La tensión era insoportable, una cuerda floja sobre un abismo de cuerpos. Se encontraba en una encrucijada moral y vital. ¿Continuaría siendo un engranaje en la máquina de muerte de Jimmy, esperando su turno, o rompería el código, el sagrado juramento, para salvar su propia vida y la de su familia? Vosotros, ¿qué haríais en su lugar? ¿Permaneceríais leales a un hombre que os arrastraría al fondo, o buscaríais una salida sin importar el precio? Comentad vuestra opinión, porque lo que vino después fue el punto de no retorno. Henry Hill, con el corazón martillándole en el pecho y el recuerdo de los cuerpos que aparecían en los vertederos, tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su vida y del imperio de Jimmy Burke. Contactó con el FBI. La humillación de Eaton, la semilla de la traición, había germinado en el lugar más impensable,
el corazón de su propio círculo. La colaboración de Henry con las autoridades fue una explosión silenciosa. Cada detalle, cada nombre, cada plan de Jimmy Burke fue entregado a los agentes federales. El caballero Jimmy, que se creía intocable, fue desmantelado desde dentro. La red de contactos, el poder que Paul Vario le había otorgado, todo se desmoronó. La caída fue rápida y brutal. Jimmy Burke fue arrestado, condenado por una serie de crímenes, y su vida, antes un torbellino de lujo y violencia, terminó tras los barrotes, consumido por la misma paranoia que había desatado. Henry Hill y su familia entraron en el programa de protección de testigos, desapareciendo del mapa, con nuevas identidades y el peso de una vida de secretos. El costo fue inmenso, una existencia nómada, el miedo constante a ser descubierto, la pérdida de todo lo que conocía. Pero había sobrevivido. La lección era clara. La arrogancia y la sed de poder sin límites siempre cobran su precio, y a menudo lo hacen de la manera más cruel e inesperada. Jimmy Burke había humillado a la persona equivocada, pero fue su propia ceguera, su incapacidad para ver la traición que sembraba en cada asesinato, lo que finalmente lo derribó. El botín de Lufthansa, lejos de asegurar su reinado, se había convertido en el sangriento epílogo de su caída. ¿Cuál fue vuestra parte favorita de esta historia? ¿La revelación, el enfrentamiento, la decisión de Henry? Comentad. Si habéis llegado hasta aquí, es porque esta historia os ha atrapado. Entonces, haced esto por mí. Suscribíos, dejad vuestro like y comentad qué pensáis sobre el precio de la arrogancia y la justicia tardía. Hasta la próxima historia, donde la verdad, por oscura que sea, siempre encuentra su camino.